¿Cómo están? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a Alta Tensión Corriente Alterna, esta cápsula con un servidor Benjamín Castro Olvera. En esta ocasión es el artículo publicado en la sección de internacional del periódico español El País, Unidad de Inteligencia Financiera de México, la investigación a Videgaray y Peña Nieto llegará, no somos tapadera de nadie. Santiago Nieto Castillo, el titular de la Oficina de Inteligencia de Hacienda en México, detalla las investigaciones a algunos integrantes del círculo cercano del expresidente. El artículo es de Luis Pablo Beauregard, que ha venido siguiendo muy de cerca el caso de las cuentas del abogado del poder, de Collado, pero dice el artículo: Santiago Nieto, Ciudad de México, es uno de los funcionarios estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ha logrado situarse bajo los reflectores a pesar de ser titular de una unidad que debería tener la discreción como principal distintivo. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, esta oficina creada durante el gobierno de Vicente Fox 2000-2006, nunca había tenido tanto peso sino hasta ahora, cuando la agenda anticorrupción de Morena la ha hecho destacar entre un gabinete gris. Así dice el periodista Beauregard. Nieto fue fiscal electoral durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero fue fulminado cuando investigó el papel de la constructora Odebrecht en la campaña presidencial del 2012. El funcionario encabeza hoy un aparato que vigila el sistema financiero en busca de movimientos inusuales que superen los $7,500. En 2019 hubo 9.8 millones de operaciones de este tipo. Hasta marzo del 2020 iban 2.6 millones. Esto pone sobre la pista de esquemas de lavado de dinero que apuntan al narcotráfico, la delincuencia organizada y también la corrupción política. En el despacho de Santiago Nieto, sobre la mesa hay una gruesa carpeta sobre esta materia. El bloque está conformado por esquemas que muestran el flujo del dinero desde distintos países o paraísos fiscales que terminan en cuentas de gobernadores, funcionarios de la administración, empresarios y familiares de narcotraficantes. Nieto abre la carpeta y despliega algunos de estos mapas a una velocidad suficiente para que ningún detalle quede en la memoria del periodista. Pregunta de Beauregard: ¿podrá su unidad revisar compras públicas con sobrecostes realizadas en los tiempos de la pandemia como las que se han revelado? Respuesta: sí, sobre el caso del hijo de Manuel Bartlett, rectificó Manuel Bartlett, la Secretaría de la Función Pública ya nos pidió información. Estamos investigando qué fue lo que pasó. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro: no podemos tolerar un caso de corrupción. Desde el inicio comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo contratadas por Salud para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima. ¿Por dónde comenzará?, pregunta Beauregard. Sus cuentas, las de su empresa y cualquier en relación con las personas que lo hubieran contratado. Frente a los hechos que estamos viviendo, el gobierno no se puede dar el lujo de dejar algo en duda respecto a este tipo de casos de probable corrupción. Si acreditamos que hay un tema ilegal, entonces denunciarlo ante la Fiscalía. Desafortunadamente no tenemos ministerios públicos ni podemos ejercer acción penal. Dependemos de terceros para sancionar. En abril falleció el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza. Usted asegura que la investigación sigue. ¿De qué manera? A la familia, contesta Santiago Nieto, y a sus colaboradores cercanos, a quienes tenemos denunciados en Fiscalía. ¿Por temas relacionados con la Secretaría? Sí, contesta Santiago Nieto, es OHL, el tren a Toluca. Estamos investigando el tema del socavón en el estado de Morelos. Fue un espacio donde hubo un amplio nivel de corrupción, abusaron de su puesto, contesta Santiago Nieto. Pregunta Beauregard: ¿están congeladas las cuentas de la familia de Ruiz Esparza? No. Estamos en ese proceso de investigación para efecto de determinar si lo hacemos
o no? Pregunta Bodegard. ¿Usted ha ajustado recientemente la cifra de supuestos sobornos que recibió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de 10 a 14 millones de dólares? ¿Sigue abierta la investigación? Contesta Santiago Nieto Castillo. Hemos encontrado transferencias hacia las cuentas, primero de Zacapan S.A. y de Latin American Asia Capital Holding. Después, cuando se cierran estas empresas, todos los recursos se trasladan a Tochos Holding Limited, la empresa de Lozoya constituida en Suiza. Esta es la que distribuye el recurso a su hermana y a su madre. Hay distintas adquisiciones, la de 3.8 millones de Altos Hornos de México. En realidad son 16 millones de dólares que tienen que ver con varias empresas de Odebrecht. Todas terminan haciendo transferencias a Panamá, Islas Vírgenes, Mónaco. Seguimos investigando lo del astillero en Galicia. Está pendiente también lo de Fertinal, que no hemos terminado. Se han presentado 4 denuncias por defraudación fiscal, peculado, cohecho y lavado de dinero de Emilio Lozoya y su entorno, incluyendo evidentemente a su esposa, contesta Santiago Nieto. Pregunta Bodegard. ¿El caso es robusto? Sí, el Código de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la gente sujeta a un proceso penal puede dar información sobre los superiores jerárquicos que ordenaron el acto de corrupción, y la verdad es que solo nos quedan 2 superiores jerárquicos, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la decisión que tome la Fiscalía y si él daría información. Usted ha investigado a Luis Miranda, otro exsecretario muy cercano a Peña Nieto. ¿Ese caso apunta al exmandatario? Hasta este momento no, pero Luis Miranda es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. Está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad. Está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros estados. Y está relacionado con un tema de huachicol, robo de combustible. Es una de las investigaciones que seguimos integrando. Podemos seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero para cerrar la pinza necesitamos también el combate a la impunidad. Esto se combate cuando los servidores públicos lleguen a los tribunales. Investiga a Miranda, a Ruiz Esparza, a Lozoya, a Rosario Robles, ¿seguirán Videgaray y Peña Nieto? Pregunta el periodista. Yo creo que sí, no somos tapadera de nadie, contesta Santiago Nieto. Los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar. ¿Se ha encontrado ya ese vínculo? Hasta este momento no, pero necesitamos seguir. La corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense. Pregunta de Bodegard. ¿Le ha requerido el gobierno de Estados Unidos información sobre Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón? Responde Santiago Nieto. Sí, ya le entregamos. ¿Qué información era? Pregunta el periodista. Responde Santiago Nieto. Investigando a Eduardo Medina Mora, lo que nos dijo una de las agencias norteamericanas fue: revisen la conexión que hubo al inicio del sexenio entre ambos personajes. Después se pelearían, pero de Medina Mora llegamos a García Luna. Encontramos la red de contrataciones, primero cuando adquieren el software de espionaje para la Secretaría de la Seguridad. Después se queda en la empresa de García Luna, Pegasus, aclararía un servidor. Segundo, la constitución de Numbab en Panamá. Tercero, el inicio de operaciones de esta empresa en México en 2011. Cuarto, las transacciones en 2.600 millones de pesos que la Secretaría de Gobernación de Peña Nieto da a Numbab, los 31 millones que es menor, 31 millones, repito, que es menor que dan a Black por una consultoría a la Fiscalía Antisecuestros de Ciudad de México, y después la información de cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami. Toda esta información se ha entregado a los fiscales del distrito del distrito este de Nueva York. ¿Cómo es posible que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, no tenga abierta una investigación? Pregunta Bodegard. Nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio, contesta Santiago Nieto. Reitero, nosotros, contesta Santiago Nieto Castillo, le congelamos las cuentas a Ovidio, refiriéndose a Ovidio Guzmán, y a 330 personas vinculadas al cartel, y hemos presentado las denuncias ante la Fiscalía. También hemos encontrado cosas raras.
Las hermanas de Ismael, el Mayo Zambada, ganaron millones de pesos en un casino. Nadie gana millones de pesos en un casino, entonces me parece un buen indicador de que estamos en presencia de un lavado de dinero. También se encuentra ya denunciado, espero que se procese rápido. Tenemos 2 carteles supranacionales y es importante detener su operación. Son las declaraciones de Santiago Nieto Castillo, un servidor Benjamín Castro Olvera para Alta Tensión, Corriente Alterna. Muy claro que no vamos a hacer tapaderas de nadie. Si algo apareciera, pues se tendría que procesar. Bueno, evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la instrucción del presidente del observador y él ha sido muy claro que no vamos a hacer tapaderas de nadie. Si algo apareciera, pues se tendría que procesar. Pero pues ahí escucharon a Santiago Nieto, nos despedimos. Si les agradó esta cápsula, suscríbanse al canal y ayúdense a compartirla y les invitamos a ver los otros videos de nuestro catálogo. Benjamín Castro Olvera para Alta Tensión, Corriente Alterna, para Radio Numancia. Hasta la próxima, amigas y amigos.